¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se estudiaría los Pokémon si existiesen? Yo sí, porque soy así de friki. Como fanática de Pokémon y estudiante de biología me he atrevido a echarle un poco de imaginación y tratar de explicar la sistemática, morfología y fisiología de cada Pokémon. Vale, no te va a servir para nada, pero al menos es entretenido. Así que he decidido crear una sección para que todos los que seáis tan frikis como yo podáis saber cómo se estudiaría un Pokémon en una clase de zoología. O mejor dicho, Pokémonología. lección número 1. Venusaur. Sistemática. Me ha costado decidirme por algo respecto a Venusaur. Seguro que muchos de vosotros tendréis dudas acerca de con qué animal compararlo. Que si es un anfibio, que si es un reptil... ¡Chorradas! Al final me he decantado por... mamífero. Está claro que es un bicho que necesita estar mucho tiempo bajo del sol y no creo que sea un anfibio, puesto que estos necesitan bastante humedad. Y con el modo de vida de Venusaur pues terminaría secándose. Lo más probable es que fuese un reptil, pero hay otra pega. Venusaur come hierba. Sí, de acuerdo, come tanto insectos como hierba, pero si es cierto que es capaz de subsistir de esta última, lo lógico es pensar que poseerá de unas muelas con unas cúspides redondeadas, tipo mortero, para poder machacar la dura pared de las células vegetales y por tanto degradar mejor su celulosa. ¿Y quién tiene muelas? Pues los mamíferos. No solo eso, sino que además también tiene orejas, cosa que solo los mamíferos tenemos. Otra característica que tiene Venusaur típica de los mamíferos es la posición de sus patas con respecto al cuerpo. Normalmente los reptiles tienen una disposición de patas extendida, es decir, como si estuviesen haciendo planchas constantemente. Sin embargo, los mamíferos tenemos una disposición de patas con respecto al cuerpo tipo erguida, es decir, alejándonos del suelo. Los únicos reptiles que poseían este tipo de disposición eran los dinosaurios, pero como ya están extintos no podemos considerar a Venusaur como tal. Una característica muy típica de los mamíferos también es el pelo, pero sabemos que existen mamíferos con poco pelo, un ejemplo, nosotros. Entonces podemos considerar que Venusaur tiene una fina capa de pelo por su piel muy fino. En cuanto a si tenemos que coger a Venusaur y meterle dentro de un orden de mamíferos, ha sido una decisión difícil, pero yo consideraría que el mejor grupo serían los monotremas. Es que no era capaz de meterle en ningún grupo en concreto del orden de placentarios y está claro que Venusaur no es un marsupial. Pero como sabemos que los Pokémon ponen huevos, digamos que usé eso como un chanchullo para poder encajarle dentro de un grupo en lo que a mamíferos se refiere. Así que monotremas, aunque está claro que no hay ningún monotrema que sea parecido a Venusaur, porque sabemos que ahí están metidos los equidnas y los ornitorrincos, que no tienen nada que ver con Venusaur y mucho menos son de su tamaño. Pero había que meterlo en un grupo. Así que ya lo tenemos. Hábitat. La verdad que esta va a ser una sección bastante simple, pero os explicaré por qué. Venusaur se supone que tiene que estar gran parte del día bajo el sol. Por tanto, yo consideraría que si tuviese que vivir en un tipo de macrobioclima, sería en uno templado, donde tiene humedad suficiente, pero también puede estar expuesto bastante tiempo al sol sin peligro de sufrir tumores. Morfología y fisiología. Lo más llamativo de Venusaur suele ser la flor que lleva a su espalda. Tras mucho meditarlo, he llegado a la conclusión de que es imposible que una angiosperma, es decir, una planta con flores, sobreviva en la espalda de otro ser vivo alejada del suelo. Por tanto, he decidido darle otra explicación a esto. En realidad se trata de una serie de membranas provenientes del cuerpo del Pokémon llamadas órgano venusauriano. Este órgano contiene unas glándulas que almacenan glucosa. Cuando el Pokémon detecta una presa con la vista, este envía una señal al cerebro, el cual envía una señal a una musculatura que rodea la glándula, se contrae también la glándula y se expulsa glucosa a la superficie de ese órgano venusauriano. Tras su liberación, lo que ocurre es que ese órgano queda cubierto de una capa de sabor dulce, atrayente para determinadas presas como insectos.
Tampoco podemos olvidar que Venusaur es un Pokémon de tipo planta, pero también es un Pokémon de tipo veneno. Por tanto, podemos suponer que también tendría glándulas de veneno. Lo que pasa es que estas estarían colocadas en ese órgano venusauriano en un menor número que las glándulas de glucosa. Por tanto, a la vez que libera esa glucosa de esas glándulas, también libera el veneno de las otras y la presa cae rendida. Para atraer al insecto hasta el órgano, Venusaur libera un aroma atrayente, el cual se consigue liberando compuestos químicos a la superficie de ese órgano venusauriano. Este órgano posee una peculiaridad, y es que se encuentra altamente irrigado, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos. Lo que el Pokémon hará en primer lugar será aumentar su tasa metabólica, con lo cual se liberará más calor. Y no solo eso, sino que además aumentará el flujo de sangre por ese órgano venusauriano, de tal manera que en esa zona aumentará la temperatura y por tanto se liberarán esos compuestos químicos por el aire, llegando a distancias más largas. Además, este Pokémon posee unas prolongaciones óseas extra, llamadas cepas, que la mayor parte del tiempo las mantiene enrolladas alrededor del órgano venusauriano, pero que extenderá en el caso de que quiera cazar o manipular algo. Todo esto le ayuda a la caza, ya que Venusaur es un Pokémon robusto, de difícil movimiento y por tanto no podría perseguir a una presa. De modo que esto lo que le permite es atraerla y por tanto cazarla. Además, esta especie presenta un cierto dimorfismo sexual en cuanto a su órgano venusauriano. Las hembras tienen un órgano venusauriano más pequeño que los machos. Dieta. Venusaur es un Pokémon omnívoro que se alimenta de insectos, hierba y fruta. Por ello posee, por un lado, unos colmillos para partir la dura cubierta de determinados frutos y por otro, como os ha dicho antes, unas muelas con cúspides redondeadas para poder machacar la dura pared de las células vegetales o el exoesqueleto de los insectos. Además presenta simbiosis con dos tipos de bacterias. Por un lado las que le permiten degradar la celulosa que están presentes en su estómago y por otro las que le permiten degradar la quitina que están presentes en su intestino. La quitina es una molécula que conforma el exoesqueleto de artrópodos, de difícil digestión. De hecho, muy pocos animales son capaces de digerirla. Peculiaridades. El color verde azulado de Venusaur es debido a una simbiosis que presenta esta especie con cianobacterias. Estas células presentan clorofila, un pigmento, es decir, una molécula que refleja un color, el cual es capaz de captar la energía procedente de la luz solar y con ella transformar compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos. En este caso, parte de esos compuestos orgánicos que han producido las cianobacterias son excretados y utilizados por el Pokémon, lo cual le permite sobrevivir en periodos prolongados de ayuno. A cambio, el Pokémon proporcionará refugio a las bacterias. Esta no es más que otra estrategia del Pokémon para compensar su difícil capacidad de movimiento. De juvenil a adulto. En la época de Bulbasaur, su órgano venusauriano todavía no es funcional debido a que se encuentra en época de amamantamiento y además la madre, cuando éste crezca un poco más, le atrapará alguna presa. Se trata de un Pokémon muy familiar que permanece junto a su madre durante unos años. Cuando se metamorfosea a la forma Ivysaur, prefiero decir metamorfosear en vez de evolucionar porque en biología no es lo mismo el proceso de evolucionar que el proceso de metamorfosear. Lo que sufrirían los Pokémon es más correcto si se dice que es una metamorfosis que una evolución. Una evolución es un proceso que conlleva muchísimo más tiempo y es muchísimo más lento. Pues como decía, cuando se metamorfosea a la forma Ivysaur, su órgano venusauriano empieza a madurar, pero todavía no es funcional. De manera que subsistirá durante este periodo de tiempo alimentándose de hierba y gracias a sus cianobacterias. En el momento en el que llega a la forma Venusaur, su órgano venusauriano es completamente funcional. Se descarta el uso de este órgano durante el cortejo debido a que las hembras también poseen uno y por tanto esto no sería un criterio de atracción que sintiesen por el macho. Durante sus dos últimas formas, este Pokémon empieza a adquirir su carácter territorial, ahuyentando a los demás con sus cepas. Y bueno, esto ha sido todo acerca de Venusaur. Espero que os haya gustado. Yo la verdad que soy bastante friki con estas cosas. Siempre me he preguntado esto, siempre me gusta mucho buscarle una explicación a todo. Y aunque los Pokémon no existen, en el caso de que existiesen,
¿Cómo podría ser posible? Pues esto era lo que a mí me apetecía contestar y bueno, la verdad que espero que os guste. Es una manera de entretener y por otra parte es una manera de que aprendáis algo de biología. Podéis preguntarme cualquier cosa en los comentarios, podéis incluso debatir cualquier cosa en los comentarios. Mi única pretensión es que os entretengáis y que si podéis aprender algo de biología, mejor, porque la gente no conoce mucho acerca de esto y sin embargo creo que es una ciencia muy bonita y que estaría bastante bien que la gente supiese un poco de ella. Voy en orden de Pokédex y en orden de generaciones, por tanto, si habéis hecho los deberes, sabréis que Pokémon es el siguiente que toca. Así que nada, a tomar por saco.